Un saludo especial al doctor Juan Camilo Rivadeneira, quien me otorgó el uso de la palabra, a la coordinadora del panel, la doctora Natalia Subiría, por supuesto al doctor Hernando Herrera Mercado, director ejecutivo de la Corporación de Excelencia, a mis colegas de las altas cortes, el presidente Alberto Rojas, el doctor Botero, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Remolina, la doctora Linares, a nuestros queridos decanos de las universidades de Medellín y de Bogotá, el doctor Jorge Octavio Ramírez, el doctor José Alberto Gaitar, la doctora Diana Zapata, el doctor Hernando Torres, y por supuesto a los miembros del Instituto de Derecho Procesal, en cabeza del doctor Ramiro Bejarano, el doctor Ulises Canosa y el decano también de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre. Agradezco esta convocatoria como presidente del Consejo de Estado porque es importante hacer un balance frente a la sociedad de los desafíos a los que se ha visto afrontada y hemos afrontado en la justicia y de las medidas que hemos adoptado, al igual que nuestra gestión. Es importante señalar que en ningún momento ha vivido, digamos, una crisis como la que en estos últimos 6 meses ha padecido la humanidad y, por supuesto, el país. Esta crisis ha golpeado varios sectores y, en particular, el funcionamiento de la justicia. Sin embargo, la justicia en ningún momento pudo entrar en ese confinamiento, ni siquiera en cuarentena. Pensamos que tuvimos más trabajo, tenemos más trabajo que antes y afrontamos esta crisis con total entereza y con las herramientas que teníamos en su momento. Nos ha traído unos escenarios que fueron insospechados para la justicia y que no estábamos nosotros preparados. Cuando el gobierno nacional declaró el estado de emergencia por perturbación del orden social, así como ordenó el aislamiento obligatorio y por su parte el Consejo Superior de la Judicatura ordenó la suspensión de términos legales para salvaguardar así los derechos a la salud y la vida de los funcionarios, usuarios y empleados, por supuesto, de la rama judicial. De manera inmediata, en lo que corresponde a nuestra corporación, se tomaron varias medidas. La primera medida, que fue común a toda la rama judicial, con términos suspendidos y cerradas nuestros sitios habituales de trabajo, fue el trabajo en casa, es decir, desplazar nuestras funciones en las residencias de nuestros servidores y, por supuesto, valernos de las herramientas tecnológicas que se encontraban a disposición de los funcionarios y de los empleados con sus propios equipos y conectividad. De manera que el reto en materia tecnológica, logística, fue importante, asumido con el compromiso de los servidores. Tuvimos que adaptarnos a trabajar de una manera remota, a reunirnos a través de plataformas tecnológicas, a notificar y firmar providencias de manera electrónica y en general a efectuar todas nuestras funciones por medios digitales, lo cual era muy extraño en la rama judicial y no teníamos ninguna experiencia a ese respecto. En este tiempo fue vital ese compromiso de los funcionarios y por eso quiero resaltar en primer lugar esa disposición que tuvieron nuestros servidores. El 90% de nuestro personal trabajó desde casa y solo un 10% se acercaba a las sedes para obtener de allí los expedientes y digitalizarlos y hacer los repartos y aquellas notificaciones sobre el trabajo que no era materia de suspensión en su momento, en lo que corresponde al contencioso administrativo, aquello que era vital como las acciones de tutela, los habeas corpus, los controles inmediatos de legalidad. En esos primeros meses se enfocó en esos asuntos y empezamos a trabajar a través de los canales electrónicos con sesiones mediante los medios y herramientas colaborativas, incluso del mercado, ni siquiera institucionales, como Teams, Zoom y todo lo que tuviéramos a la mano con la finalidad de no interrumpir nuestras funciones. De todas formas, no se descuidaron nunca las demás atribuciones ordinarias que no eran materia de la medida de suspensión, de manera que se continuó con la proyección de los asuntos ordinarios desde las sedes, desde las casas, para tener una producción adecuada este año. El resultado de esos trabajos tuvo varias dificultades.
Tuvimos que digitalizar expedientes, en algunos casos con más de 1000 folios, y no teníamos elementos suficientes como escáneres ni tampoco el adiestramiento por parte de nuestros funcionarios que no tenían esas destrezas en ese momento para esas labores. Dentro del imaginario de esa situación, los usuarios lógicamente pensaban que sus asuntos no se movían o se movían lentamente, que muchas de las decisiones que se producían no las conocían. Y sí hubo inconvenientes para ser firmadas y notificadas, entre otras por la falta de presencialidad, pero en modo alguno hubo una parálisis en los trámites. A partir del 1 de julio, cuando no hubo suspensión de término, aunque unas restricciones de movilidad e ingreso a las sedes, algunos servidores que trabajaban en forma en casa acudieron presencialmente a realizar todas las notificaciones y todas esas gestiones de comunicación a los usuarios. De manera que nos pusimos en aquella fecha al día, si se quiere, en las comunicaciones y notificaciones de todo el trabajo que se había realizado durante los primeros 3 meses. Los avances en materia tecnológica empezaron a verse y a facilitar los trámites virtuales, así como esas notificaciones y la recepción de documentos por parte de los usuarios. Y en ese esfuerzo hay una creatividad también de nuestros funcionarios y magistrados, porque empezaron a utilizar todas las herramientas como los celulares, los tablets, los computadores personales para empezar a hacer las audiencias utilizando las redes de internet de que disponían, y de manera que agilizaron sus procesos mediante todas las herramientas que tenían a su disposición. Hoy los jueces y magistrados afirman que en ese periodo comprendido entre julio y el 1 de septiembre han llevado a cabo más audiencias con elementos tecnológicos que antes de la pandemia, puesto cuando éstas las hacían estaban limitadas a los sitios físicos como eran las salas y a los turnos que les correspondía, de manera que se ha ganado paulatinamente en tiempo y se ha multiplicado la labor a través de estos trámites de audiencias. A partir del 1 de septiembre comenzamos con una reapertura y un retorno gradual a nuestras sedes, al menos del 30%, en donde después de prácticamente 6 meses desde la adopción del confinamiento, hoy el país empieza a hacer un balance en todas las esferas de las cuales no escapa la justicia. Esa reapertura claramente no implica una normalidad plena, pues tal como la conocíamos. La justicia, y así se debe entender todos los sectores, han cambiado y esa nueva realidad es la que vamos a empezar a afrontar actualmente. Como puede advertirse de lo que he dicho hasta el momento, este tiempo de suspensión no significó de manera alguna parálisis del Consejo de Estado ni de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Tuvimos limitaciones como la falta de experiencia en el uso de las plataformas, la ausencia de una buena red de conexión, que es en generalizado en el país, no solamente la rama judicial, y también todo lo referente pues a la digitalización que no teníamos de los expedientes. Sin embargo, además de esa realidad que no fue pacífica, se presentaron también debates normativos sobre la posibilidad o no de que se pudieran tomar y adoptar decisiones y deliberaciones a través de los medios tecnológicos. Por fortuna fue una discusión superada desde el comienzo, en la medida en que a través de las normas anteriores, como la ley estatutaria de administración de justicia, la 270, en cuyo artículo 95 visionario permitía que se utilizaran los medios tecnológicos por los jueces y los tribunales. Posteriormente, el decreto legislativo 491, que permitió la suscripción de los actos y providencias a través de firmas autógrafas mecánicas digitalizadas, pudimos salir de algunas dificultades que tuvo la rama en un momento para poder formalizar sus decisiones, al igual que los códigos procesales, tanto en la ley 1437 del 2011, en cuyo artículo 186, también visionario, permite realizar la gestión judicial a través de medios tecnológicos, y lo mismo el Código General del Proceso, la ley 1562 del 2012 en su artículo 103. Y también hay que destacar, en particular por parte del Consejo de Estado, la modificación que realizó a su reglamento tempranamente mediante el Acuerdo 062, en el cual permitió que las actuaciones y deliberaciones y decisiones judiciales y consultivas a cargo de las salas, secciones,
pudieran realizarse por medios electrónicos, dándole una validez interna y regular en su funcionamiento a todas estas actuaciones de nuestras funciones. Esa reforma incluso fue discutida y votada electrónicamente, lo que indica un compromiso que sí, también que se ha dado un paso importante en esa transformación tecnológica de sus funciones. Así las cosas, podemos dar un parte de tranquilidad a la sociedad por los resultados de producción en más de 185 sesiones virtuales de nuestras salas, con una producción que alcanza los 15.478 providencias, de las cuales en autos se expidieron 9.713 autos y 5.765 sentencias. No más si se tiene en cuenta este número de sentencias por los 180 días hábiles de los 6 meses, da como resultado 32 sentencias por día y 53 autos, lo cual es bastante satisfactorio para mostrarle al país. Además, es importante señalar todas las, digamos, salas plenas, salas contenciones, salas especiales que se hicieron en forma virtual. 36 salas plenas, 17 contenciosas, salas especiales 258, 30 ordinarias y 30 extraordinarias de sala de gobierno, salas de consulta 34 ordinarias y 3 extraordinarias, para mostrarle al país que en manera alguna se ha detenido la justicia, en particular la justicia contenciosa administrativa en tiempos de pandemia, y que se ha incrementado la labor. Este incremento de la actividad también administrativa, por medio de la cual el gobierno nacional decretó 2 estados de excepción, significó también un aumento de las funciones de la jurisdicción contenciosa, porque como ustedes conocen, realiza el control de legalidad inmediato y automático de los reglamentos expedidos por las autoridades que desarrollen los decretos legislativos. Recibimos 1.562 actos administrativos para ser revisados mediante un control inmediato de legalidad, de los cuales hemos finalizado más de la mitad con 676, y tenemos en este momento 85 decisiones adoptadas mediante sentencia. Quiero subrayar que en esta parte de la contingencia el Consejo ha tenido un importante apoyo y lo ha realizado el Consejo Superior de la Judicatura, por supuesto, y también el Consejo de Estado a su vez ha sido apoyo de los tribunales y de los jueces administrativos, en donde ha realizado varios diálogos a través de jornadas de trabajo en las cuales a través de videoconferencias se han tramitado todas las urgencias, las problemáticas y las necesidades de la jurisdicción contenciosa administrativa. Igualmente, las funciones misionales han sido acompañadas de otro tipo de funciones que también se ha realizado por medios virtuales. Por ejemplo, las funciones electorales que son asignadas a las altas cortes, en este tiempo, para realizarlas, desarrollamos también un voto a través de un sistema digital que nos ha permitido la elección de los magistrados de los tribunales administrativos en donde se han presentado vacantes, la conformación de la terna para elegir un magistrado de la Corte Constitucional y la elección de un integrante de la terna para la Procuraduría General de la Nación. Con el fin de optimizar esas funciones, acercar la justicia a la comunidad, también hemos realizado todos nuestros programas que antes hacíamos presencialmente mediante medios virtuales, para lo cual desarrollamos toda una política de cultura de legalidad y de daño antijurídico en ciudades en donde no llegaba con anterioridad dichos programas. Con el Departamento Administrativo de la Función Pública realizamos un convenio para la mejor transparencia, apertura de datos tan necesaria en tiempos tecnológicos y la calidad de la gestión pública. Y con la DIAN y la Superintendencia de Industria y Comercio hicimos un acuerdo de interoperabilidad en asuntos relacionados con propiedad intelectual para hacer los primeros pilotos en expediente electrónico judicial, que serán un referente importante posteriormente en la transformación digital de la justicia. El trabajo sí se nos ha intensificado, y si bien nosotros no estábamos plenamente preparados para asumir la virtualidad, la justicia no ha sido inferior a ese reto y ha continuado ejerciendo sus labores. Ahora bien, el punto central de todo esto es la implementación de las TIC, que tiene un sello inevitable de permanencia porque el uso
garantiza en la práctica el acceso a la administración de justicia, incluso en tiempos de crisis, como lo hemos comprobado. El COVID ha dado la necesidad y la urgencia de pensar en nuevas formas de desarrollar nuestro trabajo judicial para garantizar nuestras funciones. Y gracias al trabajo de nuestros ingenieros, podemos también tener y mostrar unos desarrollos tecnológicos antes impensables en la rama judicial. Lo primero que hemos hecho en el Consejo de Estado fue estructurar un plan tecnológico para efectos de diagnosticar nuestras necesidades y los desarrollos que se requerían. Y se aprovecharon para ello las consultorías que el Consejo Superior de la Judicatura adelantaba con el Banco Mundial y algunas que se venían tramitando con el BID. Esas alianzas también se tradujeron en importantes aportes para efectos de los desarrollos que podemos mostrarle en estos momentos al país. Además, hicimos unas alianzas con las universidades de Rosario y Santo Tomás para proyectos de investigación en materia de inteligencia artificial y pusimos a disposición de nuestros usuarios una ventanilla virtual. ¿Qué significa esto? Que a través de una plataforma en nuestra página web, los ciudadanos pueden interponer las demandas en este momento, presentar memoriales y escritos, acceder de manera remota a los expedientes y consultar estados, sentencias, edictos, traslados y fijaciones en lista mediante una cartelera virtual. Este instrumento permite a los interesados adelantar la mayor parte de los trámites sin que tengan que acudir a nuestras dependencias físicas. Desarrollamos, además, implementamos un software de votación electrónica como lo señalé anteriormente e implementamos herramientas colaborativas para poder trabajar. A la fecha hemos capacitado en la jurisdicción contencioso administrativa 1.800 funcionarios en todas estas herramientas. Incluimos varios micrositios, entre ellos se resalta el de los controles inmediatos de legalidad para que la comunidad pueda conocer exactamente cuál ha sido la función y el papel en materia del control de garantías de derecho en épocas de estados de excepción. Y finalmente, lo más importante que hemos implementado, nuestra plataforma a través de gestión judicial denominada SAMAI, un aplicativo que es in-house, es decir, realizado por la propia Oficina de Sistemas del Consejo de Estado, que recoge las necesidades y las buenas prácticas en gestión judicial y permite tener una gestión y un control del expediente hasta su terminación de manera digital, firmar electrónicamente, individual o colegiadamente, simultáneo con los conjueces las providencias, acceder por parte de las partes al expedientes, igualmente las solicitudes tramitarlas a través de la ventanilla virtual, el igual que interactuar con los sujetos procesales, hacer notificaciones electrónicas, remisión de tutelas por vía digital a la Corte Constitucional para su revisión eventual. Actualmente, esa plataforma ha tenido la siguiente utilización que resulta importante en tan poco tiempo. Hemos hecho 5.376 repartos, 15.000 notificaciones electrónicas, 140.000 registros de actuaciones, 169.000 documentos incorporados y digitalizados y 23.000 firmas electrónicas de providencia. De manera que ha sido de gran utilidad para el Consejo de Estado y para nuestras funciones, razón por la cual en la jurisdicción contencioso administrativa los empezamos a masificar en los tribunales en miras de que también sean adoptados por los jueces administrativos del país con el fin de dejar automatizada nuestra función con esa herramienta. Termino ya. Toda crisis, como ustedes pueden ver, apareja unas oportunidades y progresos que eran impensables. Esa visión de la necesidad de la justicia por medios digitales ha variado sustancialmente en las últimas semanas. ¿Hace cuánto estábamos hablando de un expediente de una justicia digital? Pues bien, el COVID impulsó que pudiéramos adoptar decididamente esta política en materia de tecnologías. Es necesario realizar adecuaciones también normativas y por eso hemos propuesto que el decreto legislativo 806 pueda convertirse en legislación permanente y hemos adaptado nuestro proyecto de ley modificatorio de la ley 1437 con la finalidad de incorporar medidas tendientes a promover las TIC. Para concluir, todo esto lleva a pensar con optimismo que una vez superada esta grave situación de pandemia, quedan aprendizajes y destrezas
y porque ya hemos puesto la mirada en las ventajas de las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo cual repercutirá sin lugar a dudas en un mejor acceso a la justicia, más cercana y más incluyente con aquellas regiones incluso y segmentos de la Buscando un sociedad rastreador para buscar a mi mamá. que tenían dificultades para desplazarse físicamente a las sedes judiciales habituales. Con esto, pues, presento ese panorama y el balance de la justicia contencioso administrativa en épocas del COVID. Muchas gracias y estoy atento a las preguntas que se generen en este importante evento.